Buenas noches, mis hermanos. Vamos a estudiar algo en la Biblia. Hace 8 días, en la reunión que tuvimos allá en Clarca, estuvimos estudiando acerca del Cordero de la Pascua, ¿sí? Veíamos lo que Dios había establecido cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que era la celebración de la Pascua. Y veíamos unas características de ese Cordero, cómo era que lo preparaban, lo sacrificaban, cómo ponían la sangre en las puertas, en los postes de la puerta y en el dintel. Y veíamos cómo todo eso se cumplía en Cristo, cómo Cristo había sido sacrificado el día en que ellos celebraron la Pascua. Y Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces veíamos que Jesús era el Cordero de la Pascua y que la noche antes de ser crucificado, él mismo había celebrado la Pascua con sus discípulos. Y él mismo había dicho que era la última vez que le iba a celebrar. La había celebrado esa noche y al día siguiente a él lo habían crucificado. Y él había muerto en la fecha exacta de la Pascua. Y de ahí leíamos en Corintios cómo dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya había sido sacrificada por nosotros. Eso lo estudiamos la vez pasada. Hoy vamos a ver otro aspecto relacionado al Señor y es como la Biblia dice que Él es el pan que del cielo descendió, ¿sí? Lo hemos leído en varias partes. Vamos a mirarlo y vamos a ver a la luz del Antiguo Testamento cómo a veces cumple eso en Cristo y cómo era que Él decía, yo soy el pan que del cielo descendió. Vamos a verlo en varias partes, en varios lugares a que hace referencia. Miremoslo ahí en Juan 6. Porque todo está relacionado a lo que hacemos ahora más tarde, que es el partimiento del pan, ¿cierto? Y tomar la cena, el pan y la copa. Todo eso nos recuerda a Cristo. Entonces vamos a hablar de eso. El pan que del cielo descendió. En Juan capítulo 6, voy a leerlo desde el verso 25. Dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ahí les estaba diciendo a ellos esto porque si uno se devuelve unos versículos al principio del capítulo 6, es cuando ocurre la alimentación de los 5,000. Y es cuando Él multiplica los panes y los peces y les da de comer. Comieron todas las personas, los 5,000 que habían ahí, comieron y les sobró, que llenaron 12 canastas de pan, de lo que sobraba. Entonces cuando el Señor aquí está diciendo que lo están buscando, no por las señales que han visto, sino por que comieron el pan y se saciaron. Y es lo que a uno le puede pasar muchas veces, buscar al Señor por los bienes que le puede hacer a uno y no por lo que Él es realmente, sino porque uno tiene una necesidad, lo que llamamos la necesidad sentida, ¿cierto? No, necesito un trabajo, entonces yo busco al Señor porque estoy en una situación económica apretada, pero cuando el Señor ya me contesta, pues ya me olvido de Él. O por ejemplo, cuando uno está en una situación amorosa, en un desamor, y entonces uno en medio de ese desamor se acerca al Señor porque está triste, ¿cierto? Está necesitado, está mal. El Señor lo ayuda a uno, lo sostiene, pero cuando aparece otra persona, pues uno se olvida del Señor. Eso ocurre muchas veces. Y aquí está pasando que las personas están buscando al Señor porque están comiendo del pan que Él les dio ese día. Mira lo que es el Señor en el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea que está hablando el Señor que Él va a dar una comida que es mucho más superior a la que materialmente les había dado hacia, creo que fue el día anterior. O sea que el rey está diciendo, busquen realmente la comida que va a permanecer eternamente, no la que les sació por un momento. ¿Y quién les va a dar esa comida? El Hijo del Hombre os dará, o sea, Él mismo, el Señor Jesús. Porque a este, al final del 27 dice, porque a este señaló Dios el Padre. Y lo que le preguntan a uno las personas, lo que preguntaron acá, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Uno muchas veces le preguntan a las personas, ¿qué hago?
¿qué debo hacer cuando alguien está recién conociendo al Señor o leyendo la Biblia? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí le preguntaron al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y mire la respuesta del 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Que creáis en el que Él ha enviado. No dice que hagamos penitencia, ¿cierto? Ni sacrificios, ni ofrendas, ni obras morales. O sea, eso es el resultado de la fe. Pero ¿cuál es la obra que Él nos pide? Que creamos. ¿Y que creamos en qué? En el que Él ha enviado. O sea, que creamos en Cristo. ¿Sí? Ahí está aclarando muchas cosas básicas que deberíamos tener en nuestra fe. Yo sigue conversando con ellos en el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y mire lo que empiezan a decir ellos. Ellos están diciendo a Jesús, bueno, listo, usted se dice que es el enviado, entonces bueno, muéstrenos usted una señal. Y ellos van a sentir orgullosos de lo que le van a decir a él. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como para ellos es una señal. O sea, Dios les mandaba el maná y ellos comían en el desierto. Ahora usted qué nos muestra, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora vamos a leer ese pasaje que está en el Antiguo Testamento. Vamos ahí en el 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sí ven lo que está diciendo Jesús? Le está diciendo, sí, en el antiguo pacto, con Moisés recibían pan del cielo, es verdad. Pero ahora mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Entonces miren lo que está queriendo decir el Señor ahí, que el pan del cielo que ellos recibieron antes no era el verdadero, era como una preparación para el verdadero que iban a recibir, ¿sí? Es como cuando alguien llega a un lugar y simplemente está representando al verdadero. O sea, por decir, llegó a una clase el asistente del profesor y el asistente viene y nos da una introducción y dice, no, yo no soy el profesor, el profesor viene ahora a darle la clase. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, el pan del cielo que recibieron sus padres, o sea, en el Antiguo Testamento, el maná, no era el verdadero soy yo. O sea que ese maná que ellos recibieron en el Antiguo Pacto era una figura, era una sombra, era una preparación para que luego recibiéramos nosotros también el verdadero. Mira, ellos se sentían muy orgullosos porque en el Antiguo Pacto Dios les daba el maná, es que eso era milagroso. Ahora lo vamos a leer. Pero ¿qué vino a decir Jesús? Yo soy el verdadero pan del cielo. O sea, es como si el Señor hubiera sido ese maná que Dios estaba mandando, el verdadero maná, para darnos alimento a nosotros, como leímos hace un momento, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién nos va a dar esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, o sea, Jesús. O sea que Jesús está diciendo acá que el maná era como una preparación, era una sombra, era una figura para cuando Él iba a venir como el verdadero pan del cielo. ¿Sí me hago entender? Entonces Jesús vino como si fuera un pan que Dios envió desde el cielo. Mandó un pan desde el cielo y lo mandó hacia nosotros para que nosotros comiéramos de Él. ¿Sí? Y ya vamos a seguir leyendo porque él está explicando eso. Dios Padre mandando a Jesús como si fuera una representación de un pan para que nosotros le recibamos hoy y creamos de Él. No es que la vamos a comer literalmente porque no podemos comernos a Jesús, sino que le creemos. Por medio de la fe es como si nos alimentáramos de Él, ¿cierto? Entonces sigamos ahí leyendo. En el 33, porque el pan de Dios, mire que ahí lo aclara, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Jesús. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. ¿Y quién da vida al mundo? Jesús. En el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, y ahí Jesús se las aclara más, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, primero se los da como compara el Antiguo Testamento con el Nuevo, luego les dice, yo soy el que mandó, y luego les dice, yo soy el pan. O sea, afirmando, claro, afirmando y no dejando dudas para nada, porque ellos como que no entendían. Danos de ese pan. Y a Jesús les dice, yo soy. Crean en mí, sí, crean en mí. Saltémonos y bajemos un poquito más, porque ahí empieza a hablar varias cosas, pero lo que vamos a enfatizar es acerca del pan que del cielo descendió. En el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. ¿Se acuerdan la obra que ellos preguntaron? ¿Qué hacemos? Crean en el que Dios ha enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. ¿Qué pasa con el que cree en Él? Dice ahí, y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que es por medio de la fe. Ellos le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué ahora hacemos? Y él les dijo, crean, crean. Sigamos leyendo, bajemos un poco. Sigamos en el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo descendió? O sea, claro, ellos lo habían visto desde chiquito y decían, pues él es el hijo de José y María. ¿Cómo está diciendo él que bajó del cielo? Pero lo que no entendían era que él había sido concebido por el Espíritu Santo. A eso se refería, que había venido de parte de Dios directamente, pues había nacido de una mujer, de María. Por eso había descendido del cielo, porque era de parte de Dios que había sido enviado. En el 43, y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Leamos el 48, saltémonos el 48, y el güey lo ratifica. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Miren lo que está comparando ahí. Que Jesús es el pan de vida. Y ahí está comparando con lo que ellos se sentían orgullosos. En el antiguo pacto, sí, sus padres comieron maná en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Muy bonita la señal, muy impresionante, muy milagroso, ¿cierto? Porque eso solamente lo hizo Dios con su pueblo. Pero finalmente murieron. ¿Qué dice Jesús ahora? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Miren la diferencia. El maná que les dieron en el antiguo pacto, finalmente todos murieron. El maná que estamos recibiendo ahora, podríamos decir que el maná es Cristo, y lo estamos recibiendo ahora y tenemos vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Dice en el 51, perdón, en el 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahora sí explica qué es el pan. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, su propio cuerpo, él mismo, es como si fuera un pan que iba a ser sacrificado y entregado para que nosotros tuviéramos vida. O sea que hoy cuando partimos el pan, pues estamos haciendo memoria de que el cuerpo del Señor fue entregado por nosotros. Y aquí está diciendo que el que come de ese pan va a tener vida. ¿Qué es en el 52? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ellos estaban pensando como que iba, ¿cómo hacen este pedazo? Como si fuera caníbal, ¿cierto? En el 53 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y lo que se estaba refiriendo el Señor era, si yo no muero en la cruz, si yo no soy sacrificado, si mi cuerpo no es partido por ustedes y mi sangre es derramada por ustedes, no van a tener vida. O sea, él no se estaba refiriendo a que se lo comieran literalmente, sino a que lo sacrificaran y que él derramara su sangre para que pudieran tener vida. A eso se estaba refiriendo ahí. Dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come mi carne, el que me come, él también vivirá por mí. O sea, todo eso está haciendo referencia a los beneficios que tenemos por creer en Cristo y por comerle, digamos, espiritualmente, de recibirle, creerle, asimilar y aceptar su obra en la cruz y su sangre derramada por nosotros. Dicen del 58, este es el pan que descendió del cielo. Y vuelve y compara, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Entonces, ese pan, de hecho nosotros tenemos algunos signos relacionados a esto. Decimos, al que del cielo descendió, comemos de él, ¿cierto? Por medio de la copa hacemos memoria de él. Estamos refiriéndonos a Cristo y estamos refiriéndonos a que creyendo en él tenemos vida eterna, ¿sí? Entonces ahora vamos a comparar estos pasajes con otros. Vamos a ir a 1 Corintios 10 y luego vamos a leer lo que pasaba en el maná en el antiguo pacto. Primera de Corintios 10. 10. Dice así. ¿Por qué no quiero, 10.1? ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis? Mira lo que va a explicar Pablo. Que nuestros padres, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿cierto? En la antigüedad, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. O sea, ahí se está refiriendo al pueblo de Israel que salió de Egipto. Porque ese fue el pueblo que estuvo bajo una nube. En el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Entonces ahí se está refiriendo a ellos. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Refiriéndose a cuando Dios abrió el mar y ellos pasaron en medio. Esa historia la conocemos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y mire lo que dice en el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que el maná que ellos recibían en el Antiguo Testamento no era simplemente, ¿cómo decirlo? Como una verdura, ¿cierto? No era simplemente una comida. Era algo más que eso. Porque aquí lo está diciendo. Todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que lo que Dios les estaba proveyendo ahí, más que una comida física, era un alimento espiritual. Ese maná que ellos comieron en el antiguo pacto. Igual, mira lo que dice el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué bebían ellos? El agua de la roca. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Qué comían y qué bebían ellos en el Antiguo Testamento? Según este pasaje. Dice que la roca era Cristo y de la roca salía agua y bebían de esa agua. O sea que ellos bebían a Cristo, aunque no lo sabían. Pero ahí está diciendo que ellos bebían del agua espiritual y bebían y comían del alimento espiritual. ¿Y ese alimento espiritual quién era? El Señor mismo, aunque ellos no lo sabían. O sea que ese maná que ellos recibían diariamente, acabamos de leer en Juan, que dice que Él es el pan del cielo, que Él es el verdadero pan del cielo, y este está diciendo que el alimento que ellos recibían era un alimento espiritual. O sea que ellos realmente lo que estaban recibiendo en el Antiguo Testamento era una provisión de Cristo, una provisión espiritual que nos estaba mostrando a Cristo, cómo Cristo se suministraba para ellos. Y vamos a leerlo y vamos a ver muchos aspectos de Cristo en ese maná, ¿sí? Pero quería que tuviéramos estos versículos claros, porque eso nos está mostrando que el maná que Dios les proveía no era simplemente un alimento normal, natural, sino que era un alimento espiritual para ellos. Ahora sí vamos a ir a Éxodo
en el capítulo 16, y ahí vamos a leer cómo fue que Dios les proveía el maná. Y cómo ese maná nos va a mostrar aspectos de Cristo. Capítulo 16. Desde el 1, Éxodo capítulo 16, vamos a leerlo desde el 1. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Mira lo que está diciendo acá: a los 15 días del segundo mes. Hace 8 días, cuando estudiamos la Pascua, si recuerdan, la Pascua se dio en el primer mes, en el día 14. El día 14 fue la noche que comieron el cordero, pusieron la sangre, pasó el Señor, hirió mató a los primogénitos, y esa noche fueron ellos liberados. Y aquí está diciendo que estaban en el día 15 del mes 2. O sea que había pasado un mes, ¿sí? Había pasado un mes cuando estaban en este momento. En el 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Mira lo que estaban anhelando. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, ellos preferían seguir siendo esclavos, aunque comían mucho mejor de lo que estaban comiendo ahora en el desierto, ¿sí? Pero no se da cuenta que uno muchas veces piensa de esa manera. No, yo preferiría, no sé, tener un trabajo donde gane más dinero, aunque me toque de sol a sol trabajar. Y no se da cuenta que uno está anhelando ser esclavo por tener ciertos beneficios que el Señor ya le ha otorgado a uno o lo ha librado. ¿Sí me hago entender? Porque aquí ellos estaban queriendo volver. O sea, apenas era un mes recién salidos. Y no se imaginaban que iban a estar 40 años allá. Y ellos ya en el primer mes anhelando devolverse por la comida que tenían antes, sin importar que Faraón los esclavizaba, los sometía, los abusaba, les ponía mucho más trabajo. Eso nos puede pasar a nosotros. Ya querían morirse. No, eso tan terrible. Eso tan terrible. El Señor mató a los egipcios en el mar. Nos libró de los egipcios. Y esto tan terrible un mes acá. Pero no sabían lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿sí? Dice el 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí mire la provisión que trae Dios para la necesidad de ellos. Igual que nosotros tenemos necesidad y el Señor trae provisión. Muchas veces la trae de una manera que uno no espera, pero el Señor la trae. Y dice ahí: he aquí yo os haré llover pan del cielo. O sea, esa frase me parece tan impresionante porque es la provisión de Dios desde el cielo. O sea, ¿cómo los voy a dejar morir de hambre? Imagínense la cantidad de gente que iba en medio del desierto. La Biblia dice que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, calcule. Ni ancianos. Calcule cuántas personas y cuánta comida se necesitaba para mantenerlos en medio del desierto. ¿Y qué hace Dios? Dice: yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Mire, Dios empieza a darle las instrucciones. ¿Y Dios por qué lo hace de esa manera? Ahí dice: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mire, en este punto no les había dado los mandamientos. ¿Cuáles eran las primeras instrucciones? Les voy a mandar el pan diario. Y ahí me voy a dar cuenta si andan o no en esta instrucción que les estoy dando. Porque es que les voy a decir que cojan la porción de un día. Y cuando dice si andan en mi ley o no, no les había dado la ley todavía de todos los mandamientos. No se los había entregado. Ya les estaba dando una instrucción. Y Dios de esa manera se iba a dar cuenta porque los iba a probar. Dice en el versículo 5: mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea, mire,
Esto es muy milagroso, porque Dios cada día enviaba la porción para un día, pero el día sexto iba a enviar la porción que era necesaria para 2 días. Y eso en la naturaleza, algo natural, no va a ocurrir de esa manera. Es Dios que lo ha pensado de esa forma. Lo envío para un día y el sexto lo envío para 2. Y lo hago de esa manera para probarlos, a ver si siguen esa instrucción o no. Ahí lo está diciendo. Y dice en el verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, porque el Señor les mandaba también golondrinas para que comieran carne, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y eso también es delicado, porque uno muchas veces murmura contra un hermano, pero no se da cuenta que no está murmurando contra el hermano, sino que realmente está murmurando contra Dios. Porque resulta que nosotros somos uno con Cristo. Y si yo estoy hablando mal de mi hermano, pues no estoy hablando mal solo de mi hermano, sino que estoy hablando mal de Cristo también. Por eso aquí está diciendo Moisés: no murmuraron contra nosotros, están murmurando contra Dios de esa manera. Dice en el 9, y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, si ellos tenían dudas de que iban a morir en el desierto, y que no tenían comida, que no tenían carne, pues Dios, ¿qué les estaba diciendo? Voy a mandarles carne, por la tarde les mandaba golondrinas, y por la mañana les mandaba pan, que era el maná. Ahí lo está diciendo. Y de esa manera se van a dar cuenta que es que yo soy Dios. Y que si yo los saqué de allá de Egipto, yo los voy a sostener en medio del desierto. Porque ahora piense otra cosa: ¿de dónde va a sacar uno tanta agua para tantas personas? O sea, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Mas Dios iba a sostenerlos. Y si uno lee la Biblia, en Deuteronomio 8 dice que el calzado nunca se envejeció, que la ropa nunca se envejeció, que el animal nunca se enflaqueció, porque piense también otra cosa: si usted anda con su ganado y lo está moviendo todo el tiempo porque está caminando en el desierto, pues va a bajar de peso, ¿no? Porque está haciendo ejercicio. Claro, para alimentar los ganados y todo, dice la Biblia que no les pasó nada, porque el Señor los sostuvo. Entonces, mira lo que es en el 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Esas codornices era la carne que Dios les proveyó para que ellos comieran carne. ¿Y qué pasó luego? Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Entonces mire lo que empieza a hacer Dios ahí. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa, y ellos nunca lo habían visto. Bueno, Dios nos va a proveer pan. ¿Cómo se imagina uno que Dios va a mandar el pan? Un pan de 1000, no sé, con quesito. Pero no, mire lo que Dios, ¿qué encontraron ellos en el desierto? Encontraron una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. O sea, imagínense como unas pepitas, como unas bolitas así regadas, como si fuera un granizo. Eso fue lo que ellos encontraron. Y viéndolo los hijos de Israel, claro, si Dios les había dicho: yo les voy a mandar pan por la mañana, y uno sale a buscar el pan, y lo que encuentra son esas bolitas. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? ¿Qué es esto tan raro? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. O sea, esas cositas menudas, esas bolitas redondas, era lo que Dios les había provisto, el pan para comer. Y acuérdense que habíamos leído hace un momento en el Nuevo Testamento que ese pan es Cristo. Y eso mismo pasa en medio de nosotros. Cuando uno le dice a alguien: uy,
yo quiero comer, ¿usted qué le está pasando? Yo lo veo diferente, usted tiene como una alegría distinta, a usted le está pasando algo, ¿qué está haciendo en su vida? Y uno le dice, no, creo en Cristo, y Él está cambiando mi vida, y uno viene y se lo presenta. Y la otra persona le dice, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo Cristo lo va a transformar a usted? Y es algo similar aquí con el maná, porque Dios viene y provee el alimento espiritual que dijo que les daba, y los hijos de Israel vienen y dicen, pero ¿qué es esto? Esto es lo que nos va a alimentar, esto es lo que Dios proveyó, esto es lo que Dios había dicho que nos iba a dar. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios da una respuesta y una provisión, y los hombres, nosotros, cuando vamos ante esa respuesta o esa provisión, como que inicialmente no nos parece que fuera apropiada o suficiente para nuestra necesidad. Uno dice, pero Cristo, tantas cosas se han dicho en la Biblia. Si ese libro, ¿cuántas mentiras no dice? ¿Cuántas ediciones no le han hecho? ¿Cómo vamos a creer un libro tan antiguo, tan desactualizado? Porque eso es lo que uno hace. Y uno ve, ¿qué es esto? No, es la respuesta de Dios para nosotros. Es lo que Dios proveyó para alimentarnos, para darnos la vida eterna, como leímos al principio. Pero uno muchas veces no lo asimila ni lo recibe de esa manera. Y aquí estamos viendo los reflejados. ¿Qué es eso? Ahí dice al final del 15. Es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué necesitamos nosotros, los hombres? ¿Qué necesitamos? A Cristo. La suficiencia en Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Cada uno tiene que ir por él. Póngale cuidado a lo que sigue ahora, en el 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Mire la instrucción que da. Recoged de él, o sea, de ese maná, cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Gomer es una medida de volumen. Más o menos 2.2 litros. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Mire la instrucción. Cada uno tenía que ir por su provisión. Y cada uno tenía que tomarla según la capacidad que tenía. Según la necesidad, mejor dicho. Según la necesidad que tuvieran de comer, cada uno tenía que tomarla. Según la cantidad de personas con las que uno vivía, pues debía tomar esa porción. Y eso nos está mostrando algo, y es que la decisión de ir a Cristo la tiene que tomar cada uno. Es individual. Yo le presento a Cristo a una persona, pero esa persona tiene que ir a Cristo. Si la persona no va, yo no la puedo alimentar a la fuerza, y por más que yo le hable y le predique, si la persona no quiere creerle, pues no va a hacer efecto, ¿cierto? Y aquí lo que está diciendo, recoged de él cada uno. Cada uno tiene que ir al Señor. Es individual. Y la responsabilidad es individual. Y cada uno va según lo que pudiere comer. O sea, ahí nos está mostrando que el Señor es suficiente para la necesidad de cada uno. Hay unos que tenemos más necesidad en ciertas áreas. Emocionales, ¿cierto? Afectivas, económicas, traumas, dificultades en la personalidad, traumas de niñez, tantas situaciones. Cada uno es diverso, ¿cierto? Y cada uno tiene un contexto diferente, y cada uno es el resultado del contexto en el que viene, con familias distintas. Pero aquí está diciendo que el Señor es suficiente y es apropiado según la necesidad que cada uno tenga. O sea, imagínense cómo es ese alimento espiritual que el Señor proveyó. Ellos comieron de ese alimento 40 años, 40, y nunca se desnutrieron. Nunca les pasó algo como para decir ese alimento no fue suficiente. Ahí tenían todo lo que ellos necesitaban, los nutrientes que ellos necesitaban para afrontar esa caminata en el desierto. Eran fértiles. Sí, También hubo otra generación. se multiplicaban. Entonces, este alimento que ellos recibían era suficiente para para la necesidad de cada uno. Así es Cristo con nosotros. La necesidad que cada uno tiene, el Señor es suficiente y apropiado para llenarnos. Porque aquí lo está diciendo, conforme a lo que cada uno pueda comer, el Señor es suficiente. Y conforme al número de personas que hay en nuestra casa, el Señor es suficiente para cada uno, para todos. Pero cada uno tiene que decidir y comer de Él. Sigamos en el 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. ¿Por qué? Porque en unas casas había más personas, en otras casas habían menos personas. Seguro en una casa habían más niños, en otra habían más adultos, entonces necesitaban porciones diferentes. Pero para todos había.
Para todos había. Imagínense uno saliendo a coger la porción del día y pensar que de pronto no le iba a alcanzar. O que si yo cogía lo mío, el otro se iba a quedar sin nada. Y no, para todos había. Otros menos en el 18. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Miren eso tan bonito. O sea que el Señor a ninguno va a dejar ni que le falte ni que le sobre. ¿Sí? El Señor a cada uno le da conforme a lo que necesita y es suficiente para lo que necesita. Ni más ni menos. Y uno muchas veces dice, no, pero es que si yo tuviera la vida que tiene tal persona, yo sería diferente. Seguro yo ahí sí sería feliz. Seguro ahí sí me sentiría satisfecho. Y no. Y uno no está entendiendo que es que el Señor es suficiente en la situación que cada uno vive. ¿Sí? Porque uno muchas veces anhela otras situaciones, pero el Señor dice acá que no. Que al que cogió mucho le fue suficiente y al que cogió poco también. No le hizo falta ni le sobró. Que uno muchas veces no comprende la situación en la que vive, ¿cierto? Pero el Señor es suficiente ahí. Dice en el 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Cuál era la instrucción que Dios le había dado? Recogieran la porción del día. Y Moisés vuelve y les dice, no dejen nada para mañana. Ahora piense usted, está uno en el desierto, sin comida, Dios le da la comida y le dice, no guarde nada para el otro día. Y usted piensa, pero sin saber si mañana vuelve a aparecer esto, ¿cierto? Sin saber si esto fue de Dios o fue simplemente casualidad que hoy nos llegó. Y por eso Dios en un principio había dicho, hagámoslo así para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, Dios desde un principio les dijo, cada día recojan lo de cada día, porque yo voy a darme cuenta si andan en mi ley o no. Y Moisés se lo ratificó. Yo pienso que yo hubiera recogido más, ¿sí? Porque eso es nuestro carácter, ¿cierto? Tener seguridad acá. Entonces uno se abastece y de hecho uno pues quiere tener en la casa la comida de mañana, ¿cierto? Yo lo hubiera hecho así, claro. Imagínense, lo congelaría, en ese entonces no había neveras, pero uno lo congelaría para que le durara. Claro, no había neveras en ese momento. Imagínense. Y mire entonces, pero Dios dijo, quiero saber si andan en mi ley, solo para un día. ¿Qué hicieron ellos? Más en el 20, más ellos no obedecieron a Moisés. O sea, realmente no obedecieron a Dios, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Sí ven? Porque uno no confía en el Señor. Porque uno quiere, yo digo por mí mismo, uno quisiera tener seguridad. ¿Y cómo es la seguridad que nosotros experimentamos? Es con las cosas materiales. ¿Cierto? Si tengo un buen trabajo estable, con un contrato indefinido, yo me siento tranquilo. Claro. Si tengo el dinero suficiente para mis gastos de este mes, yo estoy tranquilo. Pero uno no se da cuenta que está confiando más en eso que en el Señor mismo. ¿Sí? Que en el Señor mismo. Dice en el 21, y lo recogían cada mañana. Y ahí comenzaron día tras día. Cada uno según lo que había de comer y luego que el sol le calentaba se derretía. Miren ese detalle acá. Estamos viendo que el maná es Cristo, ¿cierto? Y Dios lo ha provisto para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recogerlo cada mañana. Y recoger la provisión que necesitamos para cada día. Uno muchas veces dice, uy, no, esta semana, hoy el Señor, me siento que el Señor hoy me está ayudando, me siento fortalecido por el Señor, pero no al otro día tiene que volver al Señor para que vuelva el Señor a renovarlo y ayudarlo. Lo que está sucediendo hoy no es la provisión suficiente para toda la semana, todos los días, sino que cada día tiene que ir a Él. Cada día tenemos que ir al Señor. Eso también nos muestra que nosotros somos débiles, ¿cierto? Incapaces, insolentes, que somos muy por debajo de lo que es el Señor y necesitamos de Él. ¿Por qué celebramos la cena cada semana? Para que nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros y no se nos olvide. Porque somos muy olvidadizos, ¿sí? Somos muy torpes y tercos. Entonces tenemos que ir cada mañana y lo recogían cada mañana. Cada uno tiene que ir al Señor cada mañana. Según lo que había de comer, según la necesidad que cada uno tiene, hay que ir a buscarlo cada día. Y miren esto, y luego que el sol calentaba se derretía. O sea que ellos en qué momento tenían que ir a buscarlo. Muy temprano.
Porque si salía el sol se derretía y se quedaba uno sin la porción del día, imagínense. Uno levantarse tarde y cuando ir a buscar, no, el sol ya lo derritió. Se quedó sin maná. No era para los perezosos. O sea, eso era como agüita. Sí, era un rocío que había que recoger porque cuando el sol lo calentaba se derretía y se quedaba uno sin la comida del día. Y eso nos muestra que tenemos que ir a buscar al Señor temprano. Así como el Señor Jesús se levantaba a orar, dice la Biblia, que Él se levantaba a orar aun cuando era de noche. Y hay un pasaje en Proverbios que dice que el que temprano me busca me halla. ¿Sí? Entonces es una invitación para todos, para mí mismo primeramente, que busquemos al Señor temprano, aún antes de que salga el sol. Aquí mismo lo está diciendo. Mira lo que pasó en el sexto día. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Sí ven lo diferente? Cuando el Señor dijo, no guarden, no se guardaba. Si ellos guardaban para el otro día, se dañaba. Pero en el sexto día, cuando el Señor decía, guarden, ellos guardaban y ahí sí no se dañaba. O sea, lo que el Señor les estaba mostrando era que aprendieran a obedecerle y a depender de Él. Porque uno quisiera guardarlo para toda la semana y cada día asegurar la provisión, ¿cierto? Pero el Señor se encargaba de darles lo que necesitaban por cada día y el día sexto les daba para 2 días y no se dañaba. Si uno lo hacía de otra manera, sí se dañaba. Y ahí también se da uno cuenta que cuando uno hace las cosas conforme a la voluntad de uno, no le sale. O puede que funcione, pero lo que está haciendo es criar gusanos en medio de esas situaciones que uno hace fuera de la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero el Señor le está diciendo ahí, confiemos en Él. O sea, me parece tremendo, el Señor no les había dado mandamientos, la ley les daba un primer mandamiento, no guarden para el otro día, y ya se veía el carácter de nosotros, guardando para el día siguiente. Y eso pasó en ese tiempo, pero eso nos pasa hoy también a nosotros. ¿Sí? Uno quiere seguridad en este mundo, uno quiere seguridad. Pues todos lo quisiéramos, ¿cierto? Dice el 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Mire que el séptimo día no caía maná, caía hasta el sexto y el sexto caía la doble porción. O sea, eso es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Ellos iban andando en el desierto y el maná iba cayendo según el camino donde ellos iban. O sea, ¿qué explicación da uno de eso? ¿Cómo podía suceder eso, cierto? ¿Cómo podía ser que lo que daban 6 días se dañaba si uno lo guardaba, pero lo que daban el sexto no se dañaba? O sea, estaba la mano del Señor detrás. ¿Cómo puede explicar uno que ese alimento era lo suficientemente nutritivo, hablándolo en lo material, para sostenerlos en medio del desierto? ¿Sí? No sé, el hermano que estuvo con tropas, ¿qué comida se le da a las tropas para que sobrevivan, cierto, en ciertas circunstancias tan adversas? Hay que alimentarlos bien. 40 años en el desierto, y lo que dice la hermana, se multiplicaban y todavía en el desierto. O sea, el Señor les proveía algo que ahí tenía que tener nutritivamente lo material que ellos necesitaban para sobrevivir. Aparte que era una comida espiritual, como estábamos leyendo hace un momento. O sea, era Cristo mismo. Y lo que necesitamos nosotros es ahora, es Cristo. Uno muchas veces piensa, no, necesito otro trabajo. Necesito vivir en otro lugar. Necesito otra familia, es que esta familia no es. Lo que necesitamos es Cristo. Necesitamos es de Cristo. Sigamos leyendo ahí en qué versículo íbamos, en el 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo se iban a recoger en el séptimo. Mire cómo son de ociosos y de obstinados. Si en el día 6 ya tenían lo del día 7, pues ¿para qué iban a salir el día 7? Y salieron. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Como no creían, o por qué lo hacían, ¿cierto? Uno muchas veces hace eso. Uno duda del Señor, desobedientes.
¿sí? Uno es desobediente con el Señor. No escuchan la directriz. Uno se cree más sabio muchas veces que las direcciones del Señor, ¿sí? El Señor dice, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno muchas veces cree que puede manejar malas conversaciones y no le va a pasar nada. Y es lo mismo que pasa que uno cree que puede ir a buscar el maná cuando no iba a ver. Y uno no se da cuenta que lo que está haciendo es primero deshonrando al Señor y segundo exponiéndose. Y aquí está pasando lo mismo. Van y buscan cuando no les tocaba ir a buscar. Dice el 28, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, el Señor lo estaba probando desde un principio y desde un principio estaban viendo lo que había en el corazón. Mira que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y en el 31, mire que hasta este punto en ningún momento lo han llamado maná. El maná sabemos que se llama así porque hemos leído más adelante, pero hasta ese momento no. En el 31, y la casa de Israel lo llamó maná. Maná significa ¿qué es esto? O sea que cuando ellos veían, le decían ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a comer ¿qué es esto? Y lo llamó maná. ¿Y cómo era? Era como semilla de culantro. Al principio decía que eran unas bolitas redondas, pequeñas, como escarcha. Aquí dice que son como una semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas de miel, como de hojuelas con miel. Y todo eso nos habla de Cristo. El que sea redondo nos habla de su naturaleza eterna, porque una circunferencia no tiene principio ni fin. ¿Cierto? Algo redondo no tiene un comienzo ni un fin. Y esa es la naturaleza de Cristo, eterna. El que sea blanco nos habla de su pureza, que en él no se halló pecado, limpio, sin mancha. Y su sabor, como hojuelas de miel, nos habla de lo dulce, de lo delicioso que puede hacer para nosotros el Señor. O sea que mire que la apariencia puede ser que no sea tan agradable, ¿cierto? Ni tan apetitoso, que uno lo vea y diga como que, uy, yo quiero comer de esto. No. Y así es el Señor. ¿Por qué no le presentan al Señor y uno inicialmente dice como que eso no me llama, eso no es para mí? Yo no veo nada atractivo ahí. Pero una vez uno lo conoce y lo prueba y uno se da cuenta lo dulce y lo necesario que es para nuestra vida. ¿Sí? La semilla del cilantro. Sí, la forma redonda habla de la eternidad. O sea, como una circunferencia o una esfera no tiene un principio ni fin. Es ahí. Eso nos habla de la eternidad del Señor, que es eterno. Y todo eso nos está hablando del carácter de Él. Y dijo Moisés en el 32, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de Él y guardarlo. Entonces miren lo que hicieron después y la instrucción que Dios le da. Y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. O sea que aparte de eso, Dios les pide, guárdense en una porción, para que más adelante los descendientes vean y sepan que eso fue lo que yo les di a comer. O sea, eso era sobrenatural porque Dios iba a guardar esa porción, no se iba a dañar. No se iba a dañar. ¿Y ustedes recuerdan dónde colocaron esa porción de maná? Dentro del arca. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. El testimonio era el arca, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces ahí eso nos habla de varias cosas. Ya vamos a mirar esto, pero quiero que miremos otro versículo, lo estoy buscando acá, que también habla del maná. Creo que está en Deuteronomio, pero no encuentro la referencia. Números 11. Números 11.
Voy a leerlo desde el 1. Números 11:1. Aquí también se menciona el maná y vamos a ver como algunos detalles que no se hablan en el otro. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, fíjese cómo es uno desagradecido, ¿cierto? El Señor dándonos todo lo que necesitamos y uno diciéndole: eso no es suficiente para mí. Pero miren quiénes fueron los primeros que tuvieron ese deseo. Ahí dice en el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Sí ven? O sea, los primeros que comenzaron con este deseo, con esto lo que estaban hablando, fueron los extranjeros que iban con ellos. Y eso le pasa a uno muchas veces cuando uno se relaciona con personas que no son creyentes, y ellos son los que le ponen a uno sentir o deseos o opiniones que no son de parte del Señor, y uno termina renegando del Señor. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel, fueron los que les incitaron a ellos a decir: uy, qué rico un pescado. En Egipto teníamos pepinos, teníamos puerros, teníamos melones, y aquí solo hay maná. Fueron los extranjeros inicialmente. Tener cuidado nosotros también de lo que escuchamos de otras personas que no son creyentes. Y a pesar de que el Señor les está dando el maná con todo lo que necesitaban, pues uno termina diciendo: esto no es suficiente para mí. O sea, el Señor nos provee todo, todo. Y muchas veces no lo agradecemos ni lo valoramos, sino que quisiéramos otra cosa. El Señor nos ha provisto a Cristo, y no lo valoramos o lo recibimos, o pensamos que necesitamos algo diferente a Cristo. Y dice en el 7, y era el maná como semilla de culantro, ahí lo explica, y su color como color de bedelio. En el otro decía que era color blanco, aquí dice que es color de bedelio. Dice en el 8, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molían, mire cómo lo preparaban, y lo molían en molinos. O sea que no podía ser agüita ni hielo, porque si se molía pues se deshacía, sino que era un elemento como unas semillitas que se podían moler. Pero lo interesante era que si el sol lo derretía, se quedaba sin maná. ¿Sí? Porque era hasta el tiempo del Señor. Exactamente, era el momento que uno tenía que ir a recogerlo. Y con eso lo podían moler en molinos, o también se podía, o lo majaba en morteros. ¿Y qué hacían con eso? Y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Mire lo que aparece, el aceite que nos habla o nos representa el Espíritu Santo. Dice que ese maná, su sabor era como de aceite nuevo. O sea, como cuando uno come del Señor y recibe del Señor, uno siente como algo nuevo y refrescante. Y es el Espíritu Santo obrando en uno. El maná o el comer del Señor nos debe llevar a eso, a experimentarlo como una frescura en nuestro interior, en nuestro espíritu. Dice en el 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea que mientras ellos dormían, en la noche Dios mandaba el rocío y preparaba ese maná que ellos iban a recoger al siguiente día. A eso también nos dice que no dormirá el que guarda a Israel. ¿Sí lo recuerdan? El Señor, todo el campamento de Israel por ahí, el Señor no dormía, sino que en la noche le estaba preparando la comida que el otro día iban a necesitar. Todo eso nos habla del maná. Vamos a terminar leyendo. Volvamos otra vez a Éxodo, porque hay algo muy bonito acá. Al final de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 34, acabamos de leer que Dios le pide a Moisés y a Aarón que guarden una porción de ese maná para que la conservaran
para que los descendientes la pudieran ver, ¿cierto? Y testificar que ellos la habían recibido de parte de Dios. Éxodo 16, 34. ¿Qué hicieron con ese maná? Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado. Miremos, vamos a comparar esto con Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Y con eso terminamos. Voy a leerles del 1. Dice, Hebreos capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, está explicando el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, era algo así. Digamos que si este fuera el tabernáculo, allá afuera estaba el atrio, y una vez uno entraba, este primer compartimiento era el lugar santo. El atrio era donde se lavaban y donde sacrificaban los animales, allá afuera. Allá estaba el atrio, hacían el sacrificio, estaba el lavatorio, ¿sí? Eso lo hacían afuera. Y por fuera de todo, haga de cuenta que había una cerca, pero no era una cerca, sino que era como una malla de telas, tablitas con unas telas. Por fuera de todo, como si fuera la cerca. Dentro estaba, digamos que esta parte del campamento, que eran 2 espacios, y allá afuera estaba el atrio. Entonces el sacerdote entraba por el atrio al lugar santo, digamos que era este. ¿Qué había en el lugar santo? Aquí dice, estaba el candelabro, en el versículo 2, la mesa y los panes de la proposición. En este espacio estaba eso. Y dice, tras el segundo velo, o sea, que si uno entraba por acá, había un velo aquí y allá había otro en el cuarto que está acá. Ese era como el lugar santísimo. Aquí lo dice. Tras el velo, el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. O sea que allá adentro estaba el lugar santísimo. ¿Qué había allá? El cual tenía un incensario de oro. Allá adentro estaba el incensario. Y el arca del pacto estaba allá adentro, cubierta de oro por todas partes. El arca es un cajón, ¿cierto? Con una tapa. Tenía unos querubines hecha de madera y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Sobre esa arca se traía un sacrificio una vez al año y se ponía la sangre encima. Bueno, se hacía todo el proceso ahí. Pero ¿qué había dentro de esa arca? En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, habían 3 cosas ahí adentro: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Esa representación del tabernáculo, mire que tiene 3 partes: la de afuera, la de adentro y la de más adentro. O sea, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esa es una representación de nosotros, que está el cuerpo, nuestro cuerpo es lo de más afuera, que se está representado por el atrio. Lo de más, la primera parte que es el lugar santo, está representando nuestra alma. Sí, en el alma, que es lo que dice acá donde está el candelabro, por ejemplo. El candelabro nos habla de la iglesia, y es por medio que nosotros nos relacionamos en el alma, en medio de la iglesia, ¿cierto? Saca el alma, pero la parte más interna, que es el lugar santísimo, es nuestro espíritu, es la representación de nuestro espíritu. Y allá adentro, donde estaba ese cajón, el arca, donde están esas 3 partes, representa las 3 funciones de nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición, que es para relacionarnos con Dios. La conciencia es su ley escrita en nosotros, la comunión es para relacionarnos con Él, y la intuición es para decidir si hago algo o no lo hago conforme a lo que el Señor me ha hablado. Y mire las 3 cosas que hay acá. El maná nos habla de la comunión. Y ese maná está metido allá en el lugar santísimo, o sea que está dentro de nuestro espíritu. O sea que lo que el Señor quiere, y es que conservemos en nuestro espíritu el maná que Él ha provisto para poder tener comunión con Él. Y el maná que hemos estudiado desde un principio nos habla de Cristo.
Él es el pan que del cielo ascendió, Él es el verdadero pan. O sea, lo que quiere Dios por medio de esto es que en nuestro interior, en nuestro espíritu, Cristo habite dentro de nosotros y que tengamos comunión con Él. ¿Sí me hago entender? Porque ese maná que ellos guardaban en el arca dentro del lugar santísimo lo conservaban, lo tenían que guardar y conservar allá adentro. Asimismo hoy nosotros, en nuestro espíritu, dentro de nosotros, tenemos que conservar ese maná que Dios nos ha provisto. Ese maná es Cristo. ¿Me hago entender? O sea, lo que el Señor quiere hoy para nosotros, para cada uno de nosotros, es que guardemos de su comida, o sea, de Cristo en nuestro interior, todo el tiempo, todos los días. ¿Cómo? No, es Cristo. La palabra es la siguiente: la vara de Aarón y las tablas del pacto. O sea, ya están esos tres elementos. Conociéndole por medio de su palabra. ¿Sí? Aparece la vara de Aarón, que habla de la autoridad, y las tablas del pacto, que nos hablan de la ley. Y ahí están las funciones de la conciencia y de la intuición. O sea, las tres cosas que se mueven en nuestro espíritu. O sea que lo que el Señor quiere es que eso sea real en nuestro espíritu, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a terminar hasta ahí. Ahora cuando celebramos la cena, ahora cada uno diariamente tiene que ir a comer del Señor. ¿Cierto? Es una responsabilidad. El Señor es suficiente para nosotros, para la necesidad de cada uno, para el tamaño de la necesidad que cada uno tiene. Pero es una responsabilidad individual.